¿Se acuerda usted cuando solo existían hombres y mujeres y todos eran heterosexuales? Yo no me acuerdo. Creo que estaba en kinder y creo que lo que no había entonces era un movimiento por la diversidad sexual bien articulado y que se atreviera a hablar en público. Hoy hablamos de hombres, mujeres, gays, lesbianas, transvestis, transexuales, transgéneros, no binarios, en suma, 36 formas de ser humano. Y no solo hablamos de ello, este año se han reunido en su primer Parlamento de la Diversidad los diversos para armar su agenda de derechos por conseguir. No es raro tampoco que el Parlamento de la Diversidad haya ocurrido paralelamente al primer Parlamento de las Mujeres, donde mujeres se han reunido para lo propio, para armar su agenda de derechos por lograr. Se está cayendo el patriarcado. No, me disculpo, no se está cayendo. Lo estamos tumbando. Ellos, ellas, usted, si se anima, yo, nosotros, todas. Y hoy hablaremos con los parlamentarios encargados de tumbarlo en el área legislativa. Los parlamentarios y parlamentarias de la diversidad y de las mujeres. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Jaime, veme diciendo los colores de la bandera de la diversidad. ¿Qué representa? ¿A quién representa? Sí, bueno, el Puedes primero... consultar tu celular, ¿eh? El primero, por eso quería verlo allá. ¿Por qué no me la pones acá? A ver, pásale mejor acá. Vamos. El modelo. El modelo. Es la modelo de este programa, ¿ok? El modelo. La bandera tiene un significado que le hemos dado en la comunidad desde el año 1978 a partir del reconocimiento que hace Gilbert Baker, en donde dice él, la bandera reconoce la vida, que es nuestro lo rojo, derecho, lo rojo, el naranja, que es nuestro derecho a la salud, el amarillo, que es este sol que nos irradia y que nos da energía y que nos conecta con la naturaleza, que es el verde. El azul, que es este cielo inmenso que nos protege, y finalmente el último, que es el símbolo de lucha, este espíritu de lucha, pero este símbolo de lucha que tiene que ver, pero también con la parte cultural a la que apelamos para hacer valer nuestros derechos. Y luego los colores que vemos acá, que este es un modelo más reciente de la bandera, incorpora el derecho a la identidad de género de las personas trans. Esto es el blanco, el rosa y el azul. ¿Todos estos son los trans? Solamente estos tres primeros. Los tres primeros. Y los otros son esta lucha a la que hoy también nos sumamos con mucha fuerza, que es contra el racismo. El café es sobre las razas. Contra las razas. ¿Y el no negro? Y al mismo tiempo hay una acepción también de los osos, que también han hecho también han hecho un estandarte propio, ¿no? Y que también tiene que ver con esto. Entonces, hoy por eso la bandera ya no solamente son los colores originales del arco iris, que hasta hace poco eran lo que veíamos, sino que ahora se ha incorporado esta otra parte que es más universal. Señorito, muchas gracias. Y que tiene que ver también con el reconocimiento de las personas no binarias. No binarias. ¿Por qué no hay heterosexuales en la bandera? Porque justamente tuvimos que crear la parte de la diversidad sexual para hacer ver que no solamente el mundo no es solamente heterosexual. Es el otro mundo. Es el otro mundo, el de la diversidad sexual. Oye, pero algún día esta bandera va a ser tan amigarrada que más bien vamos a decir la diversidad incluye a los heterosexuales.
¿Tú cuándo crees que va a ser? ¿Cuando sean una minoría o va a suceder antes? Primero tendríamos que tener los derechos que todavía no tenemos. Primero tendríamos que conquistar todo lo que nos falta. Hasta que haya igualdad de derechos. Claro. Y precisamente de eso se trató el Parlamento de la Diversidad. Danos la introducción general, Jaime. ¿Cuántos parlamentarios hubieron? 66 congresistas en este Parlamento. ¿De qué partido? Sin partido, porque ¿Sin partido? fueron ciudadanos que se incorporaron, luchadores por los derechos LGBT. Pero todos son legisladores en alguna parte. Son todos legisladores, es un congreso que tiene como intención el que estos jóvenes que participaron justamente se formen en esta tarea de cómo crear una ley, cómo hacer una propuesta de reforma Entonces, legislativa. que luego regresen a sus congresos locales o federal y aprueben leyes. En realidad este Parlamento fue constituido a partir de activistas de la sociedad. O sea, no son legisladores. No son legisladores. Aunque también hay. Es un ejercicio ciudadano formado a partir de activistas que los diputados del Congreso de la Ciudad, encabezados por la diputada Ana Francis Moore, impulsaron justamente para tener este ejercicio de lo que hace falta para tener una agenda. ¿Cómo? Para tener una agenda. Para tener una agenda. Y la agenda... acordamos que esto es los derechos que ahora queremos y en este orden. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, digamos que es a partir de ahí que han nacido iniciativas interesantes que se vienen a sumar a toda esta estrategia nacional de atención a la diversidad sexual que hemos venido construyendo por años. Hay gente de Morena, obviamente. Hay gente de todos los partidos y hay gente sin partidos. ¿Hay gente del PAN? Sí, también hay personas LGBTs que también militan en el PAN y que a su manera han podido hacer lo poco que han podido hacer desde el PAN. ¿Cuántos congresistas federales tienen la comunidad de la diversidad? ¿Te lo sabes de memoria? Tenemos solamente 4. O sea, muy pocos. 4 entre 500. 4 entre 500 no es el porcentaje. Según el último censo... Ese 5% que no reconocemos. Que no es cierto, que no es cierto. Nada más, claro, que es... Y uno lo nota cuando en la generación Z, entre los de 19 y 24 años, resulta que hay 15% declarados. Posiblemente, es mi opinión, que son muchos más, ¿no? Que no todo el mundo va y a un desconocido que es el censor en su casa frente a sus papás o frente a gente no tan cercana para reconocer su identidad sexual en un mundo todavía violento contra la gente de la diversidad. ¿Cuáles fueron los acuerdos generales a los que llegaron? Pues los acuerdos generales es que estas iniciativas van a tener la posibilidad, las más representativas, de poder ser presentadas como una iniciativa formal por parte del Congreso de la Ciudad de México. Ese es el primer acuerdo. Y háblame de alguna de las leyes que dijeron, esta es de las primeras que tenemos que redactar y aprobar en el Congreso Federal. En el Congreso Federal la más importante es la reforma constitucional que todavía no tenemos. Háblanos de Esta ello. Reforma constitucional tiene que ver con el artículo número 1 de nuestra Constitución, que establece los principios universales de la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la no discriminación, en donde todavía no hemos podido insertar de manera clara y precisa la no discriminación por orientación sexual, que no preferencias y menos sexuales, y la identidad de género. Eso es algo que no hemos logrado todavía, Sabina. ¿Y tiene consecuencias? Tiene muchísimas consecuencias. ¿Cuáles son? Esas consecuencias tienen que ver justamente con que tengamos que seguir litigando hoy en día derechos que ya deberían de estar reconocidos de manera expresa en la Constitución. O sea, ya desde la primera... Así es, desde el artículo número 1 de esa Artículo 1 ya Constitución. sería consecuencia de ese artículo. Luego entonces ya no tendría razón de que hoy todavía 6 estados no legislen por el matrimonio, de que apenas 3 estados hayan legislado por la identidad de género, de que hoy en día tengamos que seguir litigando para tener el derecho a la seguridad social. A ver, Jaime, para terminar esta introducción que te agradezco de antemano,
Vuélvenos a repetir el artículo 1 de la Constitución, ¿cómo debería quedar? El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios constitucionales, que son el de la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la no discriminación. Sin embargo, no hemos logrado que en ese artículo de manera expresa se reconozca la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Jaime, muchas gracias. A ti, Sabina. Carlos Saucedo, háblame de una ley concreta que quieren aprobar federalmente. Claro, fíjate, Sabina, que efectivamente estos parlamentos sirven para generar la nueva agenda LGBT. Es decir, ya no solamente hablar del matrimonio igualitario, que fue aprobado hace más de 11 años, no nada más la identidad de género, ya no nada más la penalización de las terapias de conversión, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y ya no nada más penalizar la discriminación que desde hace mucho tenemos, sino también ir más allá. ¿Cuáles son las nuevas necesidades de la comunidad LGBT? ¿Cuáles son? Principalmente la seguridad social igualitaria. Precisamente acabamos de ayudar el primer caso de una pensión por viudez, el primer concubinato de una persona del mismo sexo, Jorge Rocha, con nuestro líder Jaime López Vela. Hicimos incidencia en el Senado con el senador Cravioto para que pudiera ser el primer caso sin haber sido reconocida todavía la ley de la seguridad social igualitaria. O sea, ¿qué le pasó a él? ¿Murió su pareja? Sí, murió su pareja, pero lamentablemente porque no hay una homogeneización en las leyes, no pudo tener su pensión porque no decía hombre, mujer en la ley del IMSS y del ISSSTE. Y también sucede mucho que incluso gente que está casada, ¿no? Claro. Llega al Seguro Social y le dicen, no, tú no eres nadie. No Claro. te podemos, tu pareja tiene Seguro Social, pero tú no. Pero esto es violar la ley, o sea, no tienen que cambiar ninguna ley, esto ya es violar la ley. Claro, dentro de la jerarquía de las leyes, en la parte del matrimonio igualitario, que hace más de 11 años se dio este derecho, porque no estamos exigiendo otra cosa más que los mismos derechos. Jaime López Vela fue el primer matrimonio igualitario junto con Temístocles Villanueva. Pues es un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí no tiene que cambiar nada, claro, porque ya está, o sea, no. Claro, ya está, pero se siguen violando. Pero se siguen violando. ¿Y por qué no dice en la ley del IMSS y del ISSSTE hombre, mujer? Entonces son esos vacíos. En la ley del ISSSTE. En la ley del ISSSTE, que es una jalada, porque es una jalada. Porque en las actas de matrimonio tienen más autoridad que lo que diga una ley interna de un organismo. Bueno, es mala leche del ISSSTE. ¿Qué otras cosas? También las personas que vivimos con VIH, hay un gran vacío todavía. Debemos de derogar el riesgo de contagio. En muchos lugares, en la gran parte del país, todavía somos nosotros penalizados, somos considerados como riesgo de contagio, mientras que es una falsedad. Tenemos que ir más allá a través de la incidencia como activistas de la comunidad LGBT y también como activistas y a incidencias en los congresos locales y en los congresos federales. ¿Cómo se aplica esa ley, esa discriminación? Dame un ejemplo. Claro, muchas veces piensan que las personas que vivimos con VIH a veces podemos transmitir el virus ¿A la hora de trabajar? Intencionalmente, sí, intencionalmente. Cualquier persona puede demandar. Pero, por ejemplo, si tú pides un trabajo, claro, estás calificado, sí, te van a pedir... ¿Cómo se van a enterar que tienes VIH? Efectivamente, muchas veces esas son violaciones hacia nuestros derechos humanos. Todavía, lamentablemente, en México, aun cuando es inconstitucional, se hacen pruebas sanguíneas. Inclusive yo he sido víctima de discriminación en diferentes... Y supongo que solo a hombres gays. No. Las pruebas sanguíneas se las hacen, por ejemplo, en las aseguradoras. Te dicen te vamos a hacer una prueba sanguínea y pues ahí sale todo. Inclusive si tú tienes cáncer, si tú tienes VIH, etcétera. Entonces muchas veces... Y es anticonstitucional. Y es anticonstitucional. Entonces queremos hacer que todo este tipo de pruebas, ¿no? Porque tú tienes el derecho a tu confidencialidad, ¿sí? Otra de las leyes importantes que tenemos también que están pendientes es la tipificación del transfeminicidio para las personas trans. Otra de las leyes también... A ver, vas rapidísimo. Sí. Tengo que ponerte... Claro, por pulsar claro, el post. Claro, tú dime. A ver,
no está, o sea, si a una mujer la matan, la posibilidad de que haya sido feminicidio aparece de inmediato. Claro. No es el caso de los trans, es lo que estás diciendo. Claro. No existe la figura. La figura dentro del Código Penal. Entonces, muchas veces están sujetas a la discriminación. Muchas veces, por mucho tiempo, a las personas trans se les discriminaba. Decían, bueno, es que matamos, hubo un asesinato de un hombre vestido de mujer. Entonces, tanto en los medios de comunicación como en los mismos ministerios públicos que no tienen la capacitación en términos de derechos humanos, ni tampoco en términos de inclusión, de no discriminación de la comunidad LGBT, porque no lo tienen. Esa es otra reforma que tenemos que hacer. Muchas veces son violentados, se les trata como personas, a las personas transgénero, mujeres transgénero, pues se les trata como hombres y viceversa. Entonces debe haber esa capacitación en términos de derechos humanos de la administración pública y del aparato de justicia. Y tipificaron además un asesinato como transfeminicidio. Ok, tiene implicaciones legales. Pero ¿por qué transfeminicidio? También hay hombres trans. Claro. Y esos sí están borrados, para que veas. Sí, claro. ¿Dónde están? Claro, también es una... O sea, transfeminicidio implica que... Transfeminicidio, tanto son hombres trans como mujeres trans también. No, sí. Eso no es lo que dice el término. El transfeminicidio, o sea, principalmente ahorita estamos abogando por las mujeres trans, pero todavía no por los hombres. Pero también por los hombres también debe ser pues cámbienle el nombre. Tipificado trans, porque son personas trans o de las personas trans. Sí, pero quítale el fem. Bueno, perdón, en este caso que soy escritora, o sea, soy obsesiva de lenguaje. ¿Qué otra ley? Otra de las leyes importantes tiene que ver con la capacitación en términos de derechos humanos. Precisamente dentro del Parlamento LGBT, un servidor junto con Nelly Topsky, nosotros impulsamos la reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que tiene que ver con la capacitación en términos de derechos humanos de la administración pública. Sí, no existe esta obligatoriedad. Existen todos estos protocolos en materia de derechos humanos, pero no existe esta obligatoriedad. Con estas reformas lo que vamos a hacer es que a los servidores públicos y a los aparatos de justicia se les den cursos de derechos humanos de manera obligatoria para que puedan ser servidores públicos y para que pueda haber un mayor respeto a los derechos humanos. Sí, pues sí, claro. ¿Qué tantos hombres gays hay en la policía? Pues, bueno, yo no sé cuántos hombres gays en la policía, posiblemente mucho, y hay muchos rumores de que altos mandos sean gays, pero bueno, quién? De acuerdo a la encuesta nacional... No, a ver, ya, Carlos, ya me dejaste de escuchar, ¿o qué te pasa? A la encuesta, bueno, pues okay. Hay rumores, pero yo no puedo decir. Actualmente hay mucha, si no me voy a quemar yo, sino hay mucha, ahora ya hay una gran apertura. Tenemos un presidente municipal abiertamente gay. ¿En dónde? En el municipio, en uno de los municipios más machistas. ¿Cuál? En el Estado de México, en Nezahualcóyotl. Wow. Adolfo Cerqueda. Tenemos cada vez más diputados federales y diputados de la Ciudad de México, de la diversidad sexual, que son abiertamente gays y lesbianas, como nuestras compañeras trans. Bueno, están nuestras compañeras lesbianas Celeste Asensio, de ascendencia indígena. Está nuestra compañera Salma Lueva. A ver, pero qué manera de correr. Lo único que te pregunté es que si era cierto que en la policía hay muchos hombres gays y ya estás en el Congreso. Claro, sí, o sea, claro, no, regresémonos. ¿Qué otras leyes? Claro, pues permíteme. Dime una última ley. Pues una última ley tiene que ver con las penas monetarias a las personas que discriminan. Muchas veces, yo te lo puedo decir porque he sido víctima de discriminación hace más de 10 años. A mí en un restaurante de la Ciudad de México me dijeron por besar a mi pareja, que era holandés, me dijeron, por favor, retírese. ¿Por qué era holandés? No porque era holandés, pero yo te lo digo porque cuando... O sea, lo besas en los labios y te corren. Sí. Y esto debe ser en contra de la ley. Esto es en contra de la ley. Y mi pareja, que era holandés, me dijo, esto en mi país no pasa. ¿Y dónde está tu pareja holandés? Bueno, ya está con otra pareja, ¿no?
¿Ya ves? Está con otra ¿Ya pareja. ves? De haberlo sabido. Ya me A ver, engañó, pero bueno. Pero ahora, regresando, ahora regresando al punto. regresando a lo sustancial. Sí. ¿Qué querría decir eso? Que los señores del restaurante que los corrieron tendrían que pagar una pena. Y si se aprueba esta ley... Si se aprueba esta ley, los espacios mercantiles y los espacios de gobierno que discriminen y que se demuestre que existe una discriminación de este tipo... Tendría una pena monetaria. Van a tener que pagar... ¿A quién? El establecimiento mercantil. ¿Pero a quién? Va a haber ¿A los que corrió o al Estado? Eso, bueno, tenemos que verlo más adelante, pero también es una parte de una justicia redistributiva y una justicia también reparativa. Exacto, también. pues debería ser a los dañados. Claro, debería ser. Eso todavía no queda muy ¿Ves? claro, pero sí, efectivamente se van a cobrar estas penas monetarias. Sí. Parece ser que pueden ser, primero puede ser de 1 a 3 años de prisión o pueden ser 300 días de salario mínimo o hasta muchísimo más, depende Carlos, mucho. ¿estás optimista luego de este Parlamento? Yo estoy muy optimista. Yo creo que este es de los primeros parlamentos LGBT. Es una nueva agenda que los diputados van a recoger. De mí tienen todo mi apoyo para poder impulsar la iniciativa que yo tengo, que es la creación de un centro comunitario LGBT de la mano de Ana Francis Mort, Temístocles Villanueva y Marisela Un Zúñiga. centro comunitario en la Ciudad de México. Sí. Carlos, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, pero tengo muchas cosas que hablar, pero te agradezco mucho por este espacio. Muchas gracias a ti. Sí, te agradezco. Hasta la mucho. próxima. En la política nacional sigue siendo un pecado ser gay. En el país sigue siendo un pecado ser gay, no solamente en la política nacional. Como que tienes que elegir y pagas unos precios. Es decir, si estás afuera del closet, entonces de pronto pareciera que tus únicos temas son esos. Eso es lo que asumen. Eso es lo que asumen. Entonces, claro, cualquier asunto que tenga que ver con la diversidad te buscan a ti, pues, ¿no? Y luego, por otro lado, también tiene que ver con la identidad. A las mujeres lesbianas de la vieja guardia de la política, todas priistas, nunca pudieron salir del closet. Todas sabemos quiénes son, pero nunca pudieron salir del closet. Legisladora Ana Francis Mort. Ay, qué susto. ¿Cuál es la idea del Parlamento de la comunidad de la diversidad? La idea es que activistas de la diversidad jueguen a ser legisladores, legisladoras, un ratito, por un lado. Y dos, que a través de este juego podamos tener las iniciativas, las problemáticas de la sociedad civil, pues ahora sí que más allá a la mano. Porque yendo a la primera función del Parlamento, están muy poco representadas las comunidades de la diversidad en nuestros parlamentos. Pues sí, muy poco representadas, tomando en cuenta el 5% con el que por ahora nos quedamos del INEGI. Sí, muy poco representadas. Sí, pero bueno, es. al fin más o menos representadas. En el Congreso de la Ciudad de México habíamos 3 personas abiertamente, 2 gays y yo. Ana, esta es la primera vez en la historia donde hay un parlamento. ¿En qué es distinto al parlamento? De mujeres, por ejemplo. No, ese te lo voy a preguntar después. Pero ¿en qué es distinto al parlamento? Al de mezclados héteros con gays, con todos. Es distinto a que se van a hablar fundamentalmente temas relacionados con la diversidad. Claro, pero en cuanto al humor. El tono es increíble. O sea, de entrada los de resguardo, los de servicios parlamentarios no sabían si dejaban entrar a los compañeros con todas las cosas que traían, pero si las banderas, pero si las pancartas, pero si no sé qué, no. Hubo que pararnos ahí a decir sí pueden entrar con lo que quieran, con tacones, con esto, con lo otro. No, y claro, o sea, no estaban en mala onda, nada más no sabían qué hacer, pues, ¿no? Es que la historia del movimiento tiene que ver con los bares. Sí, claro. ¿No? La vida comunitaria se hacía en los bares y tiene que ver con el desfile del orgullo gay, ¿no? Que es una fiesta, Sí. es un carnaval textualmente. Sí. Entonces, ¿cómo se comportan? Por eso te pregunto la comunidad de la diversidad y te lo pregunto casi con una nostalgia anticipada que no se vayan a volver como los otros diputados, hay de todo, pero hay de solemnes, todo. serios. No creo, no hubo solemnidad para nada, pero para nada.
Estuvo muy divertido y esa es una cosa importante. Sí. Otra cosa que fue muy bonita de ver es muchos hombres gays súper suaves, con la voz así muy ¿cómo te dijera yo? Muy tímidos. Y que ese era un espacio en donde podían habitar su timidez a gusto. Claro, porque ellos son también borrados por su propia comunidad. Pues claro, un hombre que no está echado para adelante. Y con sus cadenas y vestidos de policías, esos se comen todo el pastel, ¿no? La masculinidad hegemónica, Exacto. en cualquiera de sus orientaciones, se come todo el pastel. Y hay un cambio, ¿no es Hay cierto? un cambio. Hay un empoderar lo suave. Pues sí, tiene que ver también con la selección, es decir, ahora sí que hay una curaduría, porque si no, imagínate. Es decir, sí se hace una selección en función de distribución poblacional, es decir, se le da prioridad a gente que viene de las alcaldías más desprotegidas, ¿no? Que de otra manera no podrían tener chance de llegar. Me dijo una compañera de Coatepec en el Parlamento de Mujeres, yo vengo desde Coatepec, que es a la orillita de la Gustavo Madero. Me decía, esto es una reivindicación histórica para toda mi familia. El poder, ¿no? Entonces, sí se hace una selección territorial para que no vengan solamente de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Sino que vengan de todas las alcaldías. Y de la Condesa. Claro, y haya unas Roma, otras transversalidades representadas, pues, ¿no? No solamente la orientación sexual, la identidad de género, sino el ser indígena, el ser campesino, las edades, ¿no? Ahora, la Ciudad de México ha sido el piloto de la diversidad en el país. Sí. ¿No? Y en la región. ¿En dónde? En la región. En la región latinoamericana y del Caribe. Así es. Ha sido Nada el menos. piloto y entonces, ¿esto lo consideras que es un piloto para el resto del país y para la región? Sí, bueno, claro que es sobre todo, ¿sabes qué? Una cosa que fueron ganando, por ejemplo, en las distintas sesiones fue un asunto de poder. Porque el Congreso de la Ciudad de México, ves que es muy bonito, muy solemne, sus columnas, ¿no? Cuando vas estando ahí, te vas dando cuenta de lo que significa y de lo que representa el ser parte de la institución y que tu orientación, tu identidad, todas tus formas sean parte de la representación general es muy importante y es muy bueno y es muy emocionante. Entonces, sí, sin duda que es histórico y sin duda que tiene que plantear. Dame una estampa de este momento, porque seguro tienes varias. O sea, esto de la diversidad retratada contra la solemnidad de los pilares del Parlamento. Tuvieron una sesión me parece que era de una comisión, en donde la presidenta de la mesa directiva, que es una mujer lesbiana, que tiene una hija con discapacidad, la tenía en los brazos porque estaba muy inquieta la chava, y el resto de compañeras y compañeros y compañeras se portaron al tiro, ¿sabes? Como sin que porque ella, claro, lo que siempre le pasa es que se siente mal, sí, porque su hija está haciendo ruido o porque está interrumpiendo, etcétera. Y la banda fue súper acompañadora. Esto quiere decir que pusieron el cuidado al centro de la conversación. O sea, lo más importante era el cuidado. Y ya después, pues sí, el dictamen, ¿me explico? Pero si no pasas por ahí, es decir, si no pasas por la amabilidad ahí. Otro momento que fue muy bonito es con uno de los parlamentarios, Emiliano, que dijo una frase así de no nos soltemos, porque lograron ponerse de acuerdo de un montón de cosas. Y estás hablando de la comunidad que tuvo en el Zócalo capitalino 2 templetes porque no logramos ponernos de acuerdo en tener uno solo. Esta es una comunidad que se pelea todo el tiempo. ¿Y cuáles son las facciones? ¿Siempre son distintas? Siempre son distintas. Últimamente son trans y no necesariamente, ¿eh? Entonces, ¿cuáles ahorita? La verdad, sí, muchos son políticas que están apoyando a tal o cual grupo de poder. Al PAN o al PRI, sí, hay del PAN. O al interior de Morena. Ya pregunté, pero ¿de veras hay gente del PAN? Yo conozco a un concejal, creo que es concejal del PAN en la alcaldía Álvaro Obregón. Fin. Exacto, un buen muchacho. Exacto, yo conozco a bueno, alguien del PAN que me contaron en que Chiapas, en un templete que da una torre, te voy a decir, cuarto, para hablar un poquito bien sí, de los compañeros panistas del Congreso de la Ciudad, que es que casi todas las iniciativas que tienen que ver con la diversidad o se abstienen o se salen al baño o alguno que otro vota a favor. Fíjate, ya cambió. Pero ya no votan en contra. O sea, ya pasó esa etapa. Y a ellos en realidad no les importa votar a favor, pero sí tienen un mandato de no votar a favor. Ana Francis, en la política
nacional, sigue siendo un pecado ser gay. En el país sigue siendo un pecado ser gay, no solamente en la política nacional. Como que tienes que elegir y pagas unos precios. Es decir, si estás afuera del closet, entonces de pronto pareciera que tus únicos temas son esos. Eso es lo que asumen. Eso es lo que asumen. Entonces, claro, cualquier asunto que tenga que ver con la diversidad te buscan a ti, pues, ¿no? Claro. A mí me ayuda mucho que como mi tema es el género y soy presidenta de la Comisión de Igualdad, entonces ahí se amplía un poquito, ¿no? El tamiz. Y luego, por otro lado, también tiene que ver con la identidad. A las mujeres lesbianas de la vieja guardia de la política, todas priistas, nunca pudieron salir del closet. Todas sabemos quiénes son, pero nunca pudieron salir del closet. Creo que no pudieron tener hijos, por ejemplo, pues, ¿no? No pudieron tener una vida familiar acompañada como tienen los señores, pues, ¿no? Y la vida familiar, para quien hace política, híjole, no sabes qué importante es, porque el mundo es rudo. Entonces, ese tipo de precios son los que pagas. Pues por eso luego con las señoras lesbianas priistas de la vieja guardia, hay un lado que yo tengo como de cierto respeto, salvo el detalle de sus corrupciones, pero si no te fijas en ese detalle, No, pero les tocó un mundo bien hostil para ser lesbianas, ¿no? Sí, pero es que acá no hay que generalizar porque son mujeres muy importantes de la política, parte ya de nuestra historia. Sí. Algunas, como a Silvia Hernández, le debemos las cuotas, las últimas cuotas que están posibilitando esta revolución legislativa Ahora, de las y mujeres. también no sabemos qué precios pagaron. Digo, ves que se dice, por ejemplo, que Chabela Vargas se ligó a una novia del Tigre Azcárraga y por eso, ¡fum!, le cortaron la carrera artística. Pero fíjate qué fuerte. No, sí. ¿A cuántas les habrán cortado la carrera política por eso? Y por otra parte tenemos a alguien, no voy a decir el nombre, pero una legisladora priista gay que terminó traicionando al feminismo Totalmente. y vendió textualmente a la Iglesia mexicana por la promesa de que la apoyaran como candidata a la presidencia, vendió el aborto. El aborto a nivel nacional. Así es. Entonces, sí, esto del closet es complicado y complica mucho la psique de las personas. Es complicado y complica. Y es terrible, porque si no puedes estar, o sea, ya no es el tiempo en donde no sepamos quiénes son los políticos. Ese tiempo ya se acabó. Tu iniciativa concretamente fue sobre la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria, violencia por interpósita persona, es tú eres una mamá que tienes unas criaturitas, te divorcias, etcétera, y para hacerte sufrir a ti, agarro a las criaturas y me las llevo. O para hacerte sufrir a ti, agarro a las criaturas y les hago un infierno pavoroso en relación a su mamá. O para no pasarte la pensión alimenticia, agarro a las criaturas, se las aviento a mi mamá o a mi hermana o a mi nueva novia y no te pago pensión alimenticia. Y eso no es privativo de la comunidad de la diversidad. No. Está en todas partes. Esta iniciativa de violencia vicaria tiene que ver para las mujeres, específicamente. No es parte de la agenda LGBTI, es parte de la agenda de género. Entonces ya cambiamos de tema y efectivamente, pues tomes esto como un adelanto del siguiente segmento, en donde hablaremos ahora del Parlamento de las Mujeres con Ana Francis Moore. Un corte y volvemos. Oye, Ana, ¿y esta ley que están impulsando, el 3 de 3? O sea, que no puede haber un funcionario público que tenga una deuda económica con... ¿De pensión alimenticia? De pensión alimenticia, o que haya violado o acosado a una mujer. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que derechos humanos esté en contra? Mucho de lo que piden algunas de las iniciativas 3 de 3 de los estados es, si una persona está acusada de, entonces no puede ser funcionario público, no puede ser candidato. Eso es injusto. En este momento, habiendo visto todo lo que he visto este año de legislatura, sí veo que estas acusaciones son armas políticas. También estuviste en el Parlamento de las Mujeres. Bueno, a mi comisión me tocó organizar ambos. ¿A ambos y eran la misma semana? El Parlamento de Mujeres duró 8 meses, porque la iniciativa se presentó así. La iniciativa del Parlamento de Diversidad, esa es de Temístocles, mi comisión lo aprobó y lo organizó, pero la iniciativa es de Temístocles, y él presentó una iniciativa de un Parlamento mucho más corto, de 3 meses.
Seguramente los siguientes serán ambos como de 6 meses, porque le vimos sus bondades a ambas versiones. Ahora sí te pido que hagas sociología de bolsillo. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la gran diferencia entre los dos parlamentos? Estoy segura que era muy distinto. Bueno, un montón de diferencias. Por ejemplo, en el Parlamento de Mujeres había como mucho respeto de los tiempos. Por decir, ¿no? O sea, la presidenta de la mesa directiva dijo, compañeras, cada quien tiene 5 minutos para hablar, por favor no se pasen. Eso pasa en el Congreso de la ciudad. No, y si se pasaban, les decían, compañera, ya te pasaste. Ah, sí, perdón, terminó. Terminó la frase y se iba a sentar. No, en el como Parlamento... muy bien cortadas. Sí, en el Parlamento Federal, Dilia Noroña, que se pasó, dice, compañero, te rompe el micrófono. Así es. En el Parlamento de la Diversidad, por ejemplo, no había necesariamente ese respeto por los tiempos. Tampoco fue grave, ¿no? O sea, ¿alguien bailó? No bailó nadie. No bailaron. No bailó nadie. Oh, qué decepción. En el podio no se fueron a bailar algunos compañeros y compañeras. No hubo baile, sí hubo mucha bulla. Mucha bulla. Mucha bulla. Ajá, sí. Y mucho colorido, me imagino, en la ropa. Mucho colorido y mucho, por ejemplo, se subía una parlamentaria a hablar y entonces le gritaban de cosas así de, ay chula, ay tu suéter, ay no sé qué. Y claro, la persona implicada se moría de la risa. Así, claro. Hacía su reacción y etcétera. ¿Y las mujeres cómo era? No, las mujeres eran muy formal, muy serio. Y como con mucho respeto entre ellas. Hubo discusiones bien fuertes y hubo una discusión como fuerte y también muy contundente de todas, de una parlamentaria que se subió con un discurso súper transfóbico y la expulsaron. ¿Puedes decirnos lo que dijo? Muy en breve. Esencialmente lo que dijo, que a mí me parece una necedad, es que las trans son hombres con falda. Punto en 5 minutos. En 5 minutos. Sí, ¿no? Sí usó todo su tiempo. Sí usó todo su tiempo. Entonces, claro, la convocatoria del Parlamento dice trans incluyente. En el Parlamento de Mujeres había mujeres trans y eso era importante. En ambos parlamentos, por ejemplo, una de las peticiones de ambos parlamentos fue cambiar lo que tiene que ver, cada vez que se dice de mujeres, que se diga mujeres y personas gestantes, es decir, agregar el y personas gestantes. Bueno, en ese sentido, no hay nada que objetar. O sea, mientras no se borre la palabra mujeres, claro. Nadie se puede quejar, creo yo. Ya veremos la reacción a esta conversación que estamos teniendo. Dijiste en el anterior segmento, cuando nos equivocamos y yo empecé a hablar del Parlamento de la Diversidad y tú ya estabas en el de las mujeres, el cuidado al centro. Y diste esta imagen de la mujer lactante, para recurrir de nuevo a ese lenguaje, con un crío, ¿no? Y todo el mundo ayudando, acunando, pero que no aplica rechazando. Para todo, es decir, aplica también para las personas con VIH, aplica para las distintas condiciones de la vida, pues, ¿no? Yo te iba a comentar que yo creo que este es el secreto tesoro del feminismo. El secreto legado del feminismo a la sociedad, que ya es tiempo que, ahora que ya hay un número significativo de mujeres en puestos de poder, se vaya develando, que es el cuidado, poner al centro el cuidado del Estado. Y la gran ganancia, pues, ¿no? La gran alianza. La gran ganancia, es decir, quitar la prisa por la productividad, quitar la prisa por quién sabe qué tanta cosa, quitar la prisa por el Producto Interno Bruto y poner al centro el cuidado, porque si los seres humanos no vinimos a básicamente cuidarnos los unos a los otros, pues entonces ¿a qué vinimos? Entonces, en esa lógica del cuidado es que se puede pensar, por ejemplo, en hacer políticas que beneficien a los más descuidados. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y las mujeres somos educadas y posiblemente biológicamente tenemos un grado de determinación para ser las que cuidan. Pues hemos sido las que hemos cuidado históricamente, lo cual hace, yo no me atrevería a decir que es genético, pero sin duda que estamos especializadas en el asunto. Y esa especialización sobre el cuidado, vaya que hace falta ponerlo en la política pública. Absolutamente, y además a la política económica, digo, Ana Francis, lo que hace el capitalismo es que toda esta economía real del cuidado está desterrada de la visibilidad, es nada, pero ahí está. O sea, a nosotras las mujeres nos han convencido además que lo hacemos por amor. Ese ha sido el gran engaño. Ese es el gran engaño y del amor romántico. Sí. O sea, las mujeres se casan por amor y terminan haciendo las labores domésticas del hogar
gratis. Una economista feminista que yo admiro mucho, Emilia Reyes, dice, el asunto con el amor, el problema es que el amor no sé qué, te enamoras y acabas, y quién sabe por qué, acabas lavando el baño. Así es. Así es, y te lo cuentan todas las mujeres, la mayoría de las mujeres se casan 2 dentistas, hombre-mujer, y 10 años después, él tiene su consultorio y ella no. Dice, ¿qué pasó? Son las horas en donde ella hacía de cocinar, donde ella tuvo un hijo, donde ella lo cuidó. Y además de las horas es el enfoque, Sabina, porque los primeros 10, 15 años de las criaturas necesitan que varias personas se enfoquen ahí, si no, no sobreviven. Bueno, y toda la idea de que una sociedad sirve para hacer dinero, pues es una perversión brutal de la misma palabra sociedad, ¿no? Una sociedad capitalista es casi una contradicción en sí misma. ¿De qué hablaron las mujeres? Justo todas las propuestas legislativas que hacen proponen mucho en términos de violencia de género, ¿no? Proponen mucho en términos de discriminación, y en los 2 parlamentos una cosa que piden es que el delito de discriminación tenga mayores dientes, es decir, que les cueste, me explico, que una multa, algo. Ya aprobamos una reforma en donde ya habrá multas para quien discrimine. Pero todavía tiene algunos defectillos, vamos a reformar otras cositas más para que también desde el Estado central pueda castigar, digamos, pueda exigir esas indemnizaciones a las personas afectadas y pueda poner esas multas. Lo que ponen al centro siempre es el cuidado, tratan como de quitar el asunto de la punitividad, es decir, sí hay una visión desde el feminismo de las cárceles no están arreglando nada, no todo se tiene que ir a la cárcel, no todo se tiene que ir a eso, y se meten en todos los temas, en ecología, en alimentación, en el agua. Es otro de los secretos del feminismo, ¿no? Sí. Al caer el patriarcado, eso es lo que nos separa de la naturaleza. El patriarcado es la invención de una pirámide en una realidad donde no existen las pirámides naturales. Así es. Ni como proceso, ni como arquitectura. Y otra de las cosas que proponen que es muy interesante, que está por todos lados, pues, pero que hay que seguirlo proponiendo, es el asunto de la paridad sustantiva, o como yo le digo, la paridad de a de veras. Es decir, no solamente que estemos en la mitad de los espacios, sino que estemos en la mitad de los espacios de poder verdadero, porque no son lo mismo unos espacios que otros. O sea, por ejemplo, ahorita en el Senado, ¿no? Las comisiones importantes no están dirigidas por mujeres. ¿Te refieres a este tipo de chanchullos que hace el patriarcado para arrinconar en a las secretarías, mujeres? En las alcaldías, en los mandos medios, por ejemplo? Hay varias propuestas súper interesantes en ambos parlamentos también de cuotas o de acciones afirmativas, pues, ¿no? Oye, Ana, ¿y esta ley que están impulsando, no sé exactamente quién, pues son muchas mujeres, el 3 de 3, o sea, que no puede haber un funcionario público que tenga una deuda económica con... ¿De pensión alimenticia? De pensión alimenticia, o que hayan violado o acosado a una mujer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que Derechos Humanos esté en contra, liderado por la señora Ibarra? Pues fíjate que hay que ver, es decir, hay varios impedimentos que son interesantes considerar. Mucho de lo que piden algunas de las iniciativas 3 de 3 de los estados es si una persona está acusada de, entonces no puede ser funcionario público o no puede ser candidato. Eso es injusto. Tiene que estar probado, porque si no... Si me hubieras preguntado hace un año, yo te hubiera dicho, no, claro, con la pura acusación de acoso sexual, no manches. En este momento, habiendo visto todo lo que he visto este año de legislatura, sí veo que estas acusaciones son armas políticas. Claro. Y sí se las aplican. Podrían ser armas políticas. Ahora, por el otro lado, también es cierto que hay mucha gente, muchos hombres preocupados. Y pues no necesariamente por ellos mismos, sino por su equipo, por sus amigos. Y que se preocupen, sí, ya es momento. Ahora, con los deudores alimenticios, por ejemplo, me parece que puede ser un poco más sencillo, porque nada más es cuestión de que estén en una lista. Y entonces, debes tanto dinero, pagas y ya puedes ser candidato y ya puedes ser funcionario. Claro. Y además todo el mundo gana, pues si lo que quieren las mamás es que pasen la pensión alimenticia, no quieren meterlos a la cárcel. El feminismo
y la diversidad son vasos comunicantes, ¿no? Para ambos el adversario a vencer es el patriarcado. Hay conciencia... Bueno, tendrían que ser vasos comunicantes. Es lo que te iba a decir. ¿Hay conciencia de que son vasos comunicantes o hay negación? Cositas más, cositas menos. Es decir, yo te pondría, por ejemplo, las 2 marchas de diversidad que hubo en la Ciudad de México en el mes de junio. Por un lado fue la marcha lencha, que ellas hablan como de lenchitudes, es decir, básicamente son todas las mujeres de la diversidad, ¿no? Y por otro lado fue la marcha LGBTIQ+. La marcha lencha, habremos marchado unas, ¿qué? 2,000, 3,000 chavas. Fue todo muy festivo, muy agradable. Terminamos en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. El evento cultural muy disruptivo, muy bueno. Obviamente se encueraron algunas, cantaron, no sé qué. Día de campo. Muy político, muy político. En la marcha de la LGBTIQ+, lo mismo te encontrabas corporativos capitalistas aniquiladores, con sus marcas ahí bien presentes, que consignas políticas súper buenas, súper serias, súper importantes, que fiesta pachanga. Para mí lo más rescatable de la marcha grandota es que es un espacio importantísimo para que la gente joven salga y grite su identidad, y eso es muy hermoso. ¿Extraño lo político? Sí. ¿Los templetes fueron muy poco políticos? Sí. Eso es extraño. ¿Y por qué se dividió la marcha? No lo sé. Porque muchas no nos sentimos identificadas justamente con esta ausencia de postura política y por eso nos sumamos a la marcha lencha. Fue sí. eso. O sea... La marcha lencha ya tiene, me parece que este es el 2º o 3er año. O sea, pero ¿no? entonces el tema pero es en todo el mundo hay darle... estas iniciativas, es decir, las mujeres nos hacemos para acá porque no nos identificamos con la falta de postura política y la falta de postura en contra de la desigualdad económica que tiene de pronto el movimiento LGBTIQ+ en su conjunto. Y era exclusivamente de mujeres lesbianas. Mujeres de la diversidad. Mujeres de la Había diversidad. mujeres También o sea, trans. Quien se identifique, sí, había un montón de mujeres trans. Ahora, hablemos un momento de lo de los trans. Las trans. ¿Y los trans? ¿Ves? Están totalmente borrados los hombres y yo los voy a defender acá. Muy bien. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que las rencillas que hay ahorita entre mujeres trans y mujeres que ellos llaman cis y que nosotros nos llamamos a nosotras mismas biológicas, tiene que ver con la nomenclatura y con la teoría, pero no tiene que ver con la realidad. O sea, si los chinos se pueden sentar a dialogar con los japoneses, yo no veo por qué existe esta tensión y por qué muchas mujeres trans quieren forzar a las feministas que rechacen a Simone de Beauvoir y a las teóricas feministas. ¿Qué más da? ¿Hay algo que yo no estoy entendiendo? Tú explícame. Bueno, a mí me parece que es más al revés que otra cosa. Es decir, yo me he encontrado mucho más violencia de parte de las feministas hacia el rechazo de las trans que otra cosa. Y me he encontrado a trans muy patriarcales, a hombres gays muy patriarcales, a lesbianas muy patriarcales y heterosexuales muy patriarcales. Es decir, la gente de la diversidad no tiene por qué ser más bonita que Pero no tenemos que estar de acuerdo en una nomenclatura y menos en una teoría. Es que yo nunca me he encontrado... Si en un país no estamos de acuerdo en una teoría, ¿por qué en una comunidad? ¿Será que yo nunca me he encontrado, diversidad? pero yo nunca me he encontrado ninguna mujer trans que me obligue a nombrarme cis? Te voy a presentar a varias. No, yo sí las he padecido en Twitter. Me queda claro que las has padecido. Yo no, o sea, no me ha tocado. Sí me ha tocado enfrentarme con activistas de todas las letras de la diversidad que dices, oye, un poquito de amabilidad, por favor. Bueno, entonces pero no tiene que ver con lo trans. La situación sería, tú dices, tiene que ver con lo patriarcal, que es otra manera de decir con el machismo, ¿no? Con el pequeño machín que de todo el mundo lleva dominar, dentro. sí, de dominar al otro. Pero el machismo también está en muchas mujeres. También. También, no. Entonces, como que ahí sí, o sea, porque también hay muchas mujeres trans que son como en otra onda.
Entonces, que todo el mundo se relaje, Yo creo que hay que relajarnos. que creo luche por sus derechos y quien libertades. Quien insista en que tú te nombres como no te quieres nombrar, pues para. Y que dejen que si hablar en chino a los chinos y en japonés a los Y japoneses. sobre todo, si en la diversidad hemos encontrado algo de paz, nombrando el LGBTTIQ+, bueno, nadie en el mundo entiende nuestras 3 Ts. Nadie. Nadie. Y el más, menos. Yo Bueno, te digo, un día pero hay que si eso invitar nos a da los paz. hay que invitar a los heterosexuales. Entonces, en ese momento, a ver, empecé estas entrevistas preguntándole a Carlos cuándo van a estar incluidos los heterosexuales en la diversidad. Nunca dices. Ya están incluidos. Están No. sobreincluidos, sobrerepresentados. son los otros. No, están sobrerepresentados. No, pero no estamos entendiendo. Que ya se nombre toda la sexualidad humana diversa. Ya cuando haya derechos para todos iguales, Pues no se nombrará ninguna. no se nombrará ninguna y cada quien hará de su vida un papalote O se nombrará por gusto. y se nombrará para gusto. Es muy bonito. Eres una persona muy optimista, muy dulce y con el cuidado de la relación al centro. Es que ahora soy diputada, Sabina, ya no puedo ni siquiera bulear en Twitter. Buleo poquito también porque como- no puedo, poquito. Pero también como cabaretera, eras una cabaretera dulce. Te extrañamos mucho allí. Ay. Hemos perdido a una gran cómica. Algún día vas a regresar al cabaret, ¿no? No lo sé. Ah, caray, ya va por la presidencia Ana Francis Moore. Gracias, Ana. Muchas Oye, gracias. si Lili Telles quiere, yo por qué no. Pues, Imagínate. por favor. Jaime, Carlos, muchas gracias por esta conversación. Y a ustedes, amigos, amigas, amigues, etcétera, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.